The Wild Project. La historia de Crimea es la siguiente. Resulta que eso siempre es un territorio que siempre había sido ruso. Pero estamos hablando desde el siglo XVIII, siempre había sido ruso. Pero resulta que en un momento determinado, exactamente en el año 1954, el entonces secretario general de la Unión Soviética, el Nikita Khrushchev, se lo regala a Ucrania. Era lógico. Pensemos en esa visión de ese mundo comunista, todos de todos, ¿qué más da que lo tenga yo que lo tengas tú? Pues te lo regalo. Es un territorio mío, pero te lo regalo. Y esa es la historia de Crimea. Pero claro, los habitantes que había en Crimea básicamente eran rusos, y además rusófilos absolutos, y además existe otro elemento que lo hace trascendental, que resulta que en Crimea está la base naval de Sebastopol, que para Rusia es imprescindible, porque es la única base que le quedaba, estamos hablando de esas salidas en mares calientes, y para dominar el Mar Negro, que en su momento fue un mar soviético, pensémoslo, que todos los países de alrededor prácticamente pertenecían a la órbita soviética, y por tanto no puede perder esa base bajo ningún concepto. ¿Qué hace Rusia? Entra en fuerza, es verdad que violando cualquier acuerdo y cualquier legalidad internacional, entra en fuerza en febrero del 2014, y un mes más tarde propicia un referéndum que, por supuesto, puede estar manipulado, pero lo cierto es que vota casi el 90% de los habitantes de Crimea, y la práctica totalidad vota a favor de independizarse de Ucrania y de adhesionarse, volver otra vez a Rusia. Pero fíjate, no solamente votan los que eran rusos o rusófilos, también votan los ucranianos que vivían en Crimea. ¿Por qué? Porque el nivel de vida era muy superior, el paro era la mitad que el resto del país, y sabían que al estar la base militar eso genera dinero y que iban a vivir mucho mejor. Esa es una parte. La otra parte, en ese mismo contexto del año 2014, hay una parte del país, la más próxima a Rusia, que es lo que se llama la región del Donbass, en la parte oriental de Ucrania, donde hay dos entes que vamos a llamarles autónomos, que son Donetsk y Lugansk, donde viven mayoritariamente, por no decir todos, rusos, que dicen, nosotros lo que queremos es una autonomía total, cuando menos, dentro de Ucrania, y si no, anexionarnos a Rusia. Eso el gobierno de Kiev les considera rebeldes, y al considerar rebeldes empiezan los combates, donde combaten las fuerzas ucranianas y, por otro lado, es verdad, los llamados rebeldes de la zona del Donbass, apoyados, como no, por Rusia. Y ahí empieza un problema que todavía seguimos teniendo hoy en día, esa guerra más o menos activa, porque hay momentos de más y momentos de menos, y donde además ya llevamos como mínimo 14.000 muertos, que hay algunos que elevan probablemente a 18.000 muertos. Es decir, que sí que es una guerra relativamente importante dentro del contexto europeo. Llegan, entonces, para intentar buscar un acuerdo, se alcanzan los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk del año 2015, que había habido unos acuerdos previos a finales de 2014, entre lo que se llama el Cuarteto de Normandía. Francia, Alemania, una vez más la Unión Europea no figuran Francia y Alemania, y Rusia y Ucrania. Claro, intentan llegar a un acuerdo. Entre esos acuerdos es el alto el fuego, que prácticamente no se ha respetado nunca, pero también allí, dentro de esos acuerdos de Minsk, estaba la obligación de Ucrania de llegar a considerar estas partes de su país como autonomías o entes autónomos con gran independencia, aunque no fueran estados independientes, obviamente, y además, dentro de un proceso de federalización, considerar a todo el país una federación donde estuvieran incluidas estados-repúblicas. Eso Kiev nunca lo ha aceptado bajo ningún concepto. Y entonces ahí se han estado incordiando mutuamente el gobierno de Kiev por un lado y obviamente Rusia por el otro, hasta llegar al momento actual. Claro, ¿qué sucede? Que lo que ha hecho el gobierno de Kiev ha sido cercar a toda esa parte del país con fuerzas militares en una línea de confrontación y no proporcionarles ningún servicio social, ni siquiera el pago de las pensiones a los habitantes de dentro de esta región de Donbass, recordemos, rusos. ¿Y qué ha hecho Rusia? Ha aprovechado la ocasión, ha dicho así, pues no te preocupes, yo les doy pasaporte ruso, con lo cual ya les considero rusos, y además yo les voy a pagar todos esos servicios sociales y todo lo que produzcan, y era una zona muy industrial, todo lo que produzcan se lo voy a comprar yo. Claro, de hecho, ya de facto es que ya está anexionada a Rusia. Y ahora Rusia lo que está pretendiendo, y ahora estamos a punto de saber si esa propuesta de la Duma de considerarles
el Parlamento ruso de considerarlos estados independientes para que se incorporen ya de jure, se incorporen a Rusia, estamos pendientes de lo que decida en estos días Putin. Estamos pendientes de su decisión. Claro, esto obviamente Kiev no puede permitir que se desgaje una parte de su territorio. Sería, por un lado, incumplir estos acuerdos de Minsk, que tampoco cumplen ellos, pero claro, Rusia lo vendería muy bien, porque sobre todo, si es inteligente Putin, al menos sería lo que yo le aconsejaría, es decir, otro referéndum. Es decir, ¿no queréis democracia? Pues democracia. Yo primero les considero países independientes y ahora que haya una votación democrática, si quieren anexionarse a Rusia, y de esa manera decir, no, sin pegar un solo tiro, consigo el éxito porque incorpora esa parte tan importante de Ucrania, que en cierto modo es un pequeño amortiguador estratégico, aunque no sea toda Ucrania, la incorporo directamente a Rusia. Y en ese proceso estamos. Evidentemente aquí hay un pulso, que es el clave, entre Estados Unidos y Rusia.